Hice mi primer videojuego en Excel con Python y en este video te explicaré cómo. Quiero destacar que no soy desarrollador de videojuegos, aunque me gustaría, así que si tú lo eres, por favor no me funes si estoy haciendo algo mal. Sabiendo esto, empecemos. Primero quiero contarles cómo surgió esta idea. Ayer me puse a revisar los comentarios de mi canal y me encontré con este que me pedía hacer un port de Doom en Excel. Me pareció curioso, así que me puse a investigar. Y resulta que ya lo han hecho. Hasta pudieron correrlo en un blog de notas. Entonces quise hacer mi propia versión, pero resultó ser más complicado de lo que creía. Así que se me ocurrió crear un videojuego simple, sin muchos gráficos y fácil de desarrollar, aunque no dormí por hacer esto. Mientras hacía pruebas y análisis, llegué a una idea que me pareció interesante. Y tenía pinta que no costaba mucho programarlo. Entonces me puse a desarrollar toda la lógica, pasaron las horas, me dormí 10 minutos, seguí programando y logré por fin terminarlo. Este es el resultado. Bueno, no es el juego más bonito del mundo, pero funciona. Les explico de qué va. Este es un laberinto, y el coso negro eres tú. La cosa es que no es un juego de laberinto cualquiera. Aquí cada vez que das un paso, dejas un rastro, por lo que no puedes regresarte. Así que sí, es un laberinto donde solo tienes una oportunidad para pasarlo. ¿Qué te parece? No sé, cuando se me ocurrió creo que no estaba muy consciente, la verdad. La programación del juego parece un poco compleja, pero en realidad es muy simple. Primero intentamos cómo se está dibujando el juego. Aquí lo que estoy haciendo es cambiar el color de cada una de las celdas para que represente algo. Por ejemplo, las de color verde conforman el campo y las más oscuras representan las paredes. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el color de cada celda en cada movimiento que vaya haciendo. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, para eso tienen el código en el repositorio que dejaré abajo en la descripción, pero sí voy a explicar un poco de qué va. Aquí primero abro el documento, defino las dimensiones y el tamaño de las celdas, coloco los elementos iniciales y listo. En el bucle del juego es donde se va a estar esperando la entrada del teclado para cada dirección, y con estas validaciones evito que no se salga del mapa. Finalmente, un poco de optimización para que solo se actualice la pantalla cuando detecte movimiento, aumentamos el puntaje y si llegó a la meta que imprima un mensaje. Y eso sería todo. Facilito. Sigo sin dormir. Y bueno, cuéntame qué te pareció este juego en los comentarios y dime qué le mejorarías. Te invito a que te pases por el canal y te agradecería muchísimo tu suscripción. Nos vemos, bye.